Acaban de aumentar Sí, el impuesto al tabaco. sí. Acaba de firmar el presidente de la República el decreto por el cual se aumenta el impuesto selectivo al consumo del tabaco del 18% al 20%. ¿Esto a qué responde, doctor? ¿Por qué es esto? Esto responde a la política que ya estaba establecido en la ley 6.380. Hay que recordar que el artículo 141 de la ley referida establecía que de forma gradual iba a ir aumentando el impuesto selectivo al consumo en el tabaco. Así también hay que mencionar de que el año pasado no lo aumentamos por la situación de pandemia, y también hay que recordar que a partir que un año la propia ley establecía que no se iba a aumentar, recién al primer año de implementación de la 6.380, el gobierno, en base a los informes técnicos, debería ir aumentando gradualmente. Y teniendo en cuenta esa circunstancia es que hoy, también en el análisis global que estamos haciendo desde el punto de vista económico, financiero, y dentro de las atribuciones que la ley le confiere al Poder Ejecutivo, es que se está aumentando el día de hoy el impuesto selectivo al consumo del tabaco de 18% al 20%. ¿Cuánto era? Cuando se fijó la ley era 16, creo, ¿verdad? Sí, anteriormente. ¿Y el tope, Después, el tope cuánto es? el tope en ese momento era 22 y se cobraba 16. Sí. Después creo que a fin del 2017 sube a 18 y principio del 2018 creo que sube a 18%, y a partir de la ley 6.380 se establece como el tope máximo del 24%, que la propia ley figura que tiene que aumentarse gradualmente en base a informes técnicos. Perdón, Y es así como que... ¿Sí? ¿me puede repetir cuánto era el tope, doctor, según la ley? Perdón, según la última ley vigente, lo último, ¿el tope cuánto era? 24. Ah, 24. Sí. Entonces significa que Y la idea... en el 2023 La aumentó. idea era que cada año iba a ir aumentando 1% de acuerdo al informe técnico de las instituciones, tanto del Banco Central del Paraguay como del Ministerio de Hacienda. Okay. El año pasado no se aumentó considerando la situación de pandemia, y bueno, como las condiciones económicas en general se están recuperando gradualmente, a pesar de que el clima está perjudicando hoy la economía, teniendo en cuenta que hay industrias aquí en Paraguay, es que técnicamente se analizó y se vio que era posible ese aumento del 2% en el selectivo al tabaco. Esto se da hoy por la disminución del impuesto selectivo al consumo en el tema de los combustibles. Perdón, no al consumo. No necesariamente. Iba a subir necesariamente el selectivo al consumo al tabaco, ¿verdad? Ya que estábamos analizando toda la dinámica de los ingresos, lo hicimos en forma conjunta. Pero independientemente de que negociemos el selectivo al combustible, igual iba a subir el tabaco. Claro, porque nos contaba hoy, recién hablaba con Dante también, doctor, ustedes van a dejar de recibir 10 millones de dólares por mes más o menos, con lo que se hizo. Correcto. ¿Y cuánto más se pasa a recibir ahora con el aumento del impuesto al tabaco? Entre 2 a 3 millones de dólares según nuestras estimaciones de aquí a fin de año. Hay que tener en cuenta también que depende mucho de la producción, ¿verdad? El nivel de producción disminuyó por consecuencia de la pandemia, entonces vamos a ver eso también cómo va afectando la producción Hay que recordar que hay más o menos 11 o 12 industrias del tabaco en Paraguay. O sea, 2 millones de dólares más o menos por mes que va a recibir más el Estado ahora con este aumento del impuesto. Correcto, entre 2 a 3 millones de dólares. Doctor, este aumento, digamos, ¿por qué se da hoy? No sé, no entra contigo en el tema del contexto político, ¿verdad? Pero ¿es una cuestión que responde a un tema de salud o a un tema, una necesidad impositiva, una necesidad de recaudar más? ¿Por dónde viene? Es una necesidad técnica desde el punto de vista financiero del Estado. No es menos cierto que hoy se decidió reducir el selectivo al combustible. Eso va a traer aparejado también menos ingreso al Estado, y como ya estaba fijado el aumento del tabaco, bueno, se hizo ya todo junto. El equipo económico el día de ayer se ha reunido, ha analizado las circunstancias en base a los informes del Banco Central del Paraguay y también de la Subsecretaría de Tributación, y es que se tomó esa decisión.
Andrés. Viceministro, y si la necesidad es de caja, ¿por qué no se utiliza el tope o cerca del tope? Porque un poco... Porque la ley no nos permite hacer eso, Dante. Si era por mí, sin duda íbamos a subir a 24, pero la ley establece claramente que tiene que ser gradual. 1% por año, como el año pasado no lo hicimos, entonces, según nuestros abogados, se podía subir 2%. Teniendo en cuenta que en el 2021 no subió, ¿verdad? Entonces en este 2022 está subiendo 2%. ¿Esa decisión entra a regir automáticamente desde, no sé, desde mañana o de hoy o cómo es? Desde el día de hoy. Ah, mira. O sea, ya desde hoy. O sea, hoy se pone en vigencia, desde mañana el impuesto selectivo al consumo aumenta para... Bueno, en realidad, técnicamente y jurídicamente tiene que ser desde el momento que se publique en la Gaceta Oficial. Claro. Y, doctor, el costo, digamos, para el consumidor final aumentaría en un 2% también, más o menos, ¿verdad? La cajetilla, digo. Y bueno, eso ya tiene que verse, porque el selectivo al consumo en el tabaco no es traslativo, ¿verdad? Eso va a depender de las industrias. Las industrias pueden absorber ese 2% o pueden, dentro del costo, incorporarlo, porque al final termina siendo un costo para ellos y puede ser que aumente, ¿verdad? El tema es que aquí en Paraguay se producen muchos cigarrillos. Estamos hablando de 2.800 millones de cajetillas aproximadamente por año. Entonces, ellos ganan por volumen y no por cajetilla. Bueno, doctor, ayer decías que vino de una reunión con el equipo económico, se tomó esta decisión ayer y se ejecutó hoy como algo que ya estaba luego previsto. Correcto. ¿Y hubo alguna reacción? ¿Te llamó ya alguien? Sí, ustedes. Somos los primeros en llamarte. José Ortiz no te llamó antes que nosotros, por ejemplo. Desde cabeza te habrán llamado ya, doctor. No, nadie. Digo José Ortiz porque, bueno, él hizo lobby en el Congreso recuerdo las veces que se plantea el tema, fue uno de los representantes del ¿verdad? Enrique, acá es muy sencillo la situación. La ley está vigente, no hay ningún cambio, o sea, no hay nada nuevo. No es que cambia la película, esto ya estaba previsto y es lo que se hizo. Así es que desde ese punto de vista, para nosotros estamos seguros porque hay informes técnicos de las instituciones responsables conforme a lo que el artículo 141 de la ley 6.380 establece. Entonces, hay que tener también en cuenta de que dentro del presupuesto general de la Nación, este ejercicio 2022, el propio Congreso aumentó la estimación del ingreso del selectivo al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Y en contrapartida aumentó el gasto para el Ministerio de Salud Pública y para el Ministerio de Agricultura, en el orden de 39.000 millones de guaraníes aproximadamente. Entonces era necesario. De hecho, si ustedes se trasladan a las grabaciones, cuando me tocó intervenir en la Comisión Bicameral de Presupuesto, yo ya lo mencioné esto, así es que no es nada nuevo. Doctor, sí. La determinación que toma, en este caso, la autoridad tributaria del país, ¿podría ser recurrible por el sector afectado o a alguien que se sienta afectado? No, porque la ley es muy clara y eso, nosotros hicimos un acuerdo en el 2019 cuando a través de la Comisión Técnica Económica Tributaria y ahí ya se llegamos a un acuerdo. Y te digo más, en este caso, Dante, nosotros desde Hacienda, nosotros habíamos establecido primero en 28% el impuesto selectivo al consumo en el tabaco y en el Congreso se redujo a 24%. Y lo otro, cuando dice progresivamente, ¿cada cuánto tiempo podrían aumentar si la necesidad así lo impone? ¿Cuándo podrían cambiar? Cada año. O sea, cada año. Anualmente, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: la propia ley establece que en base a informes técnicos del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las circunstancias, la coyuntura económica, ¿verdad? En este sentido, hay que recordar desde que asumimos la administración, en mi caso por lo menos, nunca hemos subido o aumentado el impuesto selectivo al consumo del tabaco. Bueno, doctor,
Ahora te empezó a llamar todo el mundo, fuimos los primeros. Muchísimas gracias. ¿Sí? No, por favor, no. Bueno, el decreto se acaba de publicar, los dos decretos, tanto de los combustibles, que tu productora me dijo que para eso no hablábamos, ¿verdad? Sí. Pero al final terminamos hablando del tabaco, pero no importa, estamos a disposición. Agradezco mucho, Enrique, también, Dante y no es su culpa. Todos los que están ahí contigo y también a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Nos cayó el decreto cuando ya te llamamos, doctor, en defensa de María José. Bueno, está bien. No, mentira, doctor. En realidad usamos como gancho el de combustible y no queríamos lo de tabaco. No, la broma, doctor. Abrazo, doctor. Muchísimas gracias.